Bienvenidos a esta inversión profunda en Sevilla, la capital de Andalucía. Hoy vamos a mirar de cerca unos extractos de Wikipedia, ¿vale? Para entender mejor su historia, su cultura, el clima, monumentos, lo esencial. La idea es destilar qué hace especial a Sevilla a partir de estos textos. Nos ponemos a ello. ¿Desbranamos un poco? Venga, perfecto. Vamos a conectar esos puntos claves de su historia, que es larguísima, ¿eh? Desde los orígenes hasta ahora. Y así entender su importancia cultural, económica, todo. Pues mira, empecemos por algo que llama la atención, el nombre y el lema. Sevilla, viene de Spal, fenicio. Tierra baja, quizás. Sí, eso parece. ¿Y el lema? El no ocho-do, ese jeroglífico tan sevillano. Exacto, el no me ha dejado. Es un símbolo de lealtad. Bueno, la tradición dice que se lo dio a Alfonso X el Sabio. Ah, mira tú. Y esa idea de lealtad, de permanencia, se ve en su historia. Piensa, fue Hispalis con los romanos, luego Ishbilia con los musulmanes. Que llegó a ser capital almohade, ¿no? Muy importante. Importantísima. Y de ahí nos queda pues nada menos que la Giralda. Que era el alminar de la mezquita. Claro, la Giralda. Y sobre esa mezquita, la Catedral Gótica. Dicen que es la más grande de ese estilo. Así es. Enorme. Y forma un conjunto espectacular con el Alcázar, que es una maravilla mudéjar, esa mezcla de estilos tan propia de aquí. Sí, esa fusión. Y el Archivo de Indias. Todo eso, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, es como un resumen en piedra de siglos de historia. Y el Archivo de Indias, claro, nos lleva de cabeza a la Edad de Oro sevillana. Después de 1492, Sevilla se pone en el centro del mapa. Totalmente. La Casa de Contratación le da el monopolio del comercio con América. Imagínate. Uf. Se convirtió en una de las ciudades más ricas, más pobladas de Europa en el siglo XVI. Un nodo global, vamos. Pero bueno, como todo, esa época dorada tuvo su fin. Llegaron tiempos más duros. La peste de 1649 fue terrible, ¿no? Devastadora. Un golpe durísimo para la población. Y luego, más adelante, ya en el 18, pues, El río. el Guadalquivir. Sí, la sedimentación. Se empezó a llenar de lodo, dificultaba que llegaran los barcos grandes. Y el monopolio se acabó trasladando a Cádiz. Vaya. O sea que la geografía también influyó mucho. Claro. Pero fíjate, a pesar de todo eso, hoy sigue siendo el único puerto fluvial comercial de España. Eso dice mucho de su capacidad de aguante, ¿no? De resiliencia, sí. Y esa capacidad de adaptarse se ve muy bien en el siglo XX. Tienes la Expo del 29 que dejó su huella. Sí. Pero sobre todo, la Expo del 92. Eso fue una transformación brutal para la ciudad. No solo edificios nuevos. No, fue más profundo. Mucho más. El AVE, las rondas de circunvalación, conectó Sevilla de otra manera. Y, bueno, se consolidó como capital andaluza, claro. Y toda esa historia, esa mezcla, se siente en la cultura. No solo es el escenario de óperas famosísimas, Carmen, El Barbero de Sevilla, Que ya es decir, sino que el flamenco está ahí vivísimo. En Triana, por ejemplo. por supuesto, Triana es cuna. Y luego están las fiestas, que son conocidas en el mundo entero, la Semana Santa. Impresionante. Las procesiones, el arte. Y la Feria de Abril, que es, bueno, pura alegría, color, las casetas, la convivencia. Y la Bienal de Flamenco, ojo, que es un referente mundial. Oye, un dato curioso del clima. Dicen que es la ciudad más calurosa de Europa continental. ¿Los veranos? Tela. Sí, los 35 grados se superan con facilidad, vamos. Es un calor intenso. ¿Y los naranjos? ¿Esas naranjas amargas por todas las calles? Pues mira qué curioso, ¿sabes para qué se usan mucho? Para hacer mermelada en el Reino Unido. No me digas. Sí, se exportan para eso. Pero lo interesante es que ahora están hasta probando a sacar energía, metano, de esas naranjas. Anda, o sea, tradición y modernidad, ¿no? Como las setas. Exacto. El Metropol Parasol, la estructura de madera más grande del mundo, ahí en medio de lo antiguo. Esa mezcla constante. Entonces, si intentamos resumir un poco todo esto, Sevilla es como capas de historia, ¿no? Romana, musulmana, cristiana, la ciudad del imperio, la moderna, y todo se ve, se toca casi. Efectivamente. Ha sido puerta hacia América, ahora es motor de Andalucía. Su identidad es eso, una mezcla muy potente de un pasado monumental, que lo ves en cada esquina del centro, y una vida actual muy vibrante. Y ha demostrado que sabe adaptarse, reinventarse. Pues para terminar y darle una vuelta más a todo esto, las fuentes nos cuentan una historia rica, sí, pero también con sus sombras, ¿no? La Inquisición, la Guerra Civil, episodios duros. ¿Cómo casa esa densidad histórica, a veces conflictiva, con esa imagen que proyecta hoy Sevilla al mundo
tan luminosa, tan festiva, tan acogedora. Ahí lo dejamos para reflexionar. Hola, hoy nos sumergimos a fondo en el Muay Thai. Tenemos un material súper extenso, casi de enciclopedia, y bueno, vamos a intentar sacar la esencia de este arte marcial tailandés. Un reto interesante, sí. A ver qué sacamos en claro. Lo primero que siempre me ha llamado la atención es ese nombre, ¿no? El arte de los 8 miembros. Exacto, es muy gráfico. 8 puntos de contacto. Puños, codos, rodillas y las tibias. O sea, suena increíblemente completo. Es que lo es, utiliza todo el cuerpo como arma. Originario de Tailandia, claro, y bueno, tiene relación con estilos más antiguos como el Muay Boran. Ajá. ¿Y cómo se llama a quien lo practica? Se les llama Nak Muay, Nak Muay, vale. y la etimología es curiosa. Muay parece que viene del sánscrito maviati, que significa algo así como unir o boxear, y Thai, pues del pueblo Thai. Entiendo. El nombre moderno, Muay Thai, sustituyó a otros más antiguos como Rammut Rammuay, allá por el reinado de Rama II. Pero ojo, la palabra Muay ya aparece en textos de 1296, o sea que tiene historia. Tela. Vayamos un poco atrás entonces. ¿Los orígenes son un poco míticos? ¿Leí algo de un ermitaño en el siglo VII? Sí, hay leyendas como esa, la del ermitaño Sukatanata y prácticas antiguas tipo Von Heren. Pero bueno, más allá de eso, ya en el reino de Sukhothai, siglo XIII, sabemos que era parte de la formación de la realeza. O sea que ya era importante. Muy importante. Y luego, en el periodo Ayutthaya, que va del 15 al 18 más o menos, se formaliza más. Se crean guardias reales especializadas, los Kromtana Luek, en 1455. ¡Anda! E incluso figuras como el rey Naresuan o el rey Suryentra Tibodi, que dicen que llegó a competir de incógnito, estaban muy metidos. ¿Un rey compitiendo? Sí, eso cuenta la tradición. Y claro, aquí entra la figura casi legendaria de Naikanom Tom, el prisionero del siglo XVIII que supuestamente derrotó a varios campeones birmanos. El gran héroe, ¿no? El héroe popular por excelencia. Pero aquí hay debate. Ah, ¿sí? Sí, muchos estudiosos modernos creen que esta historia es más bien una construcción, una especie de mito nacionalista creado ya en el siglo XX para reforzar la identidad tailandesa, Vaya. que nos dice más sobre cómo Tailandia se veía a sí misma en ese momento que sobre lo que pasó realmente en el siglo XVIII. Qué interesante ver cómo se construyen esas narrativas. Y después de esto llega la modernización, ¿verdad? Ya en los siglos XIX y XX. Correcto. El rey Chulalongkorn, Rama V, le dio un impulso importante. Organizó torneos, creó centros reales de entrenamiento, incluso se introdujo como asignatura. Ajá, Y es a principios del siglo XX cuando el término Muay Thai se populariza, sobre todo para diferenciarlo del boxeo occidental, el Muay Sakon. claro. Y aquí vienen cambios clave. Aparecen los rings, se empiezan a usar guantes. Dicen que tras una muerte en un combate que se hizo con las manos vendadas, las Kag Chuek, y bajo Rama VII ya se codifican las reglas modernas. Esto es lo que ya lo separa claramente del Muay Boran, que hoy en día es más bien un arte de exhibición, digamos. Y de ahí, de Tailandia, ¿cómo salta el resto del mundo? Pues poco a poco. Empezó a conocerse algo fuera tras la Primera Guerra Mundial con soldados tailandeses en Europa, pero el gran boom internacional fue más tarde, en los 80 y 90. Ah, claro. La época dorada del cine de artes marciales también ayudó, supongo. Seguramente tuvo que ver. Y se crean organismos clave. La IFEMA para el amateur en 1993 y el UMC para el profesional en 1995. Y el empujón final, las Olimpiadas. Exacto. Un camino largo, ¿eh? El COI le dio el respaldo provisional en 2016, reconocimiento total en 2021, y ahora es deporte de demostración en París 2024. Casi nada. Impresionante. Hablemos un poco de la técnica, de lo que lo hace tan especial. Se habla de Mai Mai y Luk Mai. Sí, son como las categorías de técnicas. Las Mae Mai son las fundamentales, las madres, y las Luk Mai las complementarias o hijas. Pero más allá de la lista, lo clave es eso de las 8 armas. Los codos, por ejemplo. Siempre se dice que son peligrosísimos. Lo son. El sok. Son duros, cortantes. Hay muchos tipos. Ascendente, descendente, giratorio.
Y luego las patadas, las T. Ah, la famosa patada circular con la tilia, la tetat. ¿Por qué con la tibia? Duele solo de pensarlo. Pues por la potencia y el impacto. La tibia es un hueso mucho más duro que el empeine. Buscan conectar con esa parte para maximizar el daño. Eso sí, requiere un acondicionamiento brutal de las tibias. Me imagino. Golpear cosas duras, ¿no? Sí, golpear sacos muy densos para provocar una remodelación del hueso. Un endurecimiento. Es parte del entrenamiento férreo. Y no podemos olvidar el clinch. El Chapkoj, esa lucha cuerpo a cuerpo. Exacto. Pero no es solo agarrarse y esperar. Es una posición súper activa para lanzar rodillazos y codazos a muy corta distancia. Muy diferente al boxeo occidental. Entendido. Pero, como todo, también tiene sus partes más oscuras, ¿no? Hemos leído sobre el tema de los niños boxeadores. Sí, es un tema muy complejo y bueno, bastante duro. Hay miles de niños registrados, algunos muy pequeños, de 4 o 5 años incluso. ¡Qué barbaridad! Y los estudios médicos son preocupantes. Hablan de riesgo de daño cerebral, menor coeficiente intelectual a largo plazo. Hay un debate muy intenso en Tailandia Sobre prohibirlo. sobre regularlo más estrictamente. Hay voces expertas que piden prohibir los golpes a la cabeza para menores de 15 o incluso prohibir totalmente los combates antes de los 9 o 12 años. Pero choca con la tradición y a veces con la necesidad económica de las familias. Buf, complicado. Y supongo que las apuestas añaden más leña al fuego. Muchísima. Es una industria enorme. Se habla de 40.000 millones de baht al año. Una barbaridad. Por un lado, es verdad que sostiene económicamente el circuito profesional. Pero, Pero claro, abre la puerta a la corrupción, al amaño de combates. Es un factor que ensombrece bastante la integridad del deporte. Vale, queda claro. Entonces, haciendo un resumen rápido, hemos viajado desde un arte marcial antiguo, casi mítico, ligado a reyes, que se moderniza radicalmente, se convierte en deporte global, llega a las Olimpiadas, pero que a la vez enfrenta debates muy serios sobre la protección de los más jóvenes y la influencia del juego. Exactamente. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? El Muay Thai está en esa encrucijada. Por un lado, quiere preservar su identidad cultural, su tradición, aunque a veces esté un poco mitificada, como vimos. Ujú. Y por otro, tienen que lidiar con ser un deporte espectáculo globalizado, con todos los riesgos y presiones que eso implica. La salud de los luchadores, sobre todo los niños, la comercialización, las apuestas. La gran pregunta es cómo encontrar el equilibrio. Eso es. ¿Cómo puede el Muay Thai navegar hacia el futuro, manteniendo esa esencia cultural tan rica, pero a la vez asegurando la integridad y, sobre todo, la seguridad de quienes lo practican? Es el gran desafío. Bienvenidos. Hoy nos vamos al Algarve, ¿eh? Esa región del sur de Portugal continental. Todos pensamos en sol, en playas, pero ¿qué más hay ahí? Vamos a ver qué nos dicen distintas fuentes para entenderlo mejor. sí, exacto. Porque más allá de la postal turística, pues hay una historia potente, una economía más diversa de lo que parece, ¿eh? Y bueno, una cultura muy suya y una naturaleza que sorprende. Tiene como muchas capas, ¿no? Pues esa es la idea, dar una visión rápida pero completa de lo que hace especial al Algarve, con los datos en la mano. Vamos allá. A ver, para situarnos rápido. El Algarve, capital en Faro, claro. Unos 155 kilómetros de costa atlántica que mira al sur. Y esas formaciones rocosas tan famosas, las cuevas, las grutas, lagos, la boa. Sí, espectaculares. Y no hay que olvidar la Ría Formosa, esa laguna costera que es una reserva natural importantísima para las aves. Y el clima, que mencionabas. Mediterráneo, pero con ese toque atlántico. Claro, y eso se nota. Es la región con más sol de Europa, ¿eh? Más de 3.100 horas al año en la costa. Inviernos suaves y veranos, bueno, veranos cálidos, a veces muy cálidos y secos. Eso marca mucho la economía, lógicamente. Claro, con tanto sol y playa, el turismo es lo primero que viene a la cabeza. ¿Es realmente el pilar único? Es la región turística número 1 de Portugal en cuanto a visitantes, aunque Lisboa saque más dinero, ¿no? 4,2 millones en 2017. La población se triplica en verano. Pero hay algo más. Uy, sí, definitivamente. El turismo tira mucho, claro, pero la agricultura sigue ahí, muy viva. Tienes los cultivos de siempre
Higos, almendras, naranjas, algarrobas, que son herencia de siglos, ¿eh? Y ahora también cosas como el aguacate. Y la pesca, la acuicultura. Sardinas, marisco y los vinos tienen denominación de origen. Incluso quedan industrias, pues la cementera, la agroalimentaria y fíjate hasta el corcho, aunque ya más enfocado a productos de lujo. Interesante esa diversificación. Sí, y todo esto suma. Tienen el segundo mayor poder adquisitivo del país, solo por detrás de Lisboa, y un índice de desarrollo humano alto. Esa atrae gente de fuera, ¿verdad? Muchísimo. Europeos del norte, sobre todo británicos, sí, pero también brasileños. Y últimamente se ven más trabajadores de Asia del Sur. Buscan calidad de vida, seguridad. Vamos, no me extraña que la hayan elegido varias veces como un sitio top para jubilarse. Viajemos un poco al pasado, porque la historia del Algarve es muy larga, ¿no? Desde el Paleolítico. Uf, larguísima. Pasaron fenicios, cartagineses que fundaron Portus Hannibalis, los pueblos locales como los cinetes y luego, claro, los romanos. 600 años, casi nada. Lo llamaban Cineticum. Fue una ruta comercial súper importante. Aceite, el garum famoso, esa salsa de pescado, Sí, el garum. y dejaron restos importantes, como las ruinas de Milreu, ahí en Estoy. Después visigodos y luego la conquista musulmana en el 716. Un momento clave. Fundamental. De ahí viene el nombre, Algarve, el oeste. Silves fue capital, una ciudad muy importante entonces. Y esa presencia musulmana duró hasta la Reconquista portuguesa, siglo XIII. Alfonso III se proclama rey de Portugal y del Algarve. Exacto. Y ojo, que luego se usó Algarves, en plural, para incluir las posesiones en África. Curioso. Muy curioso. Y después, la era de los descubrimientos. El Algarve vuelve a ser protagonista. Sí, con Enrique el Navegante operando desde cerca de Lagos. Era un centro logístico vital para esas expediciones. Un pasado denso. Y más cerca, el terremoto de 1755, que debió ser devastador. Un antes y un después. Y ya en el siglo XX, pues el boom turístico de los 60, el aeropuerto de Faro en el 65, la autovía A22, todo eso transformó la región. Hablemos de cultura. Tienen su propio dialecto, el algarbio. Sí, con influencias árabes, también del castellano de al lado, y una arquitectura popular muy reconocible. Las chimeneas, ¿verdad? Esas chimeneas tan decoradas. Eso es, un símbolo de estatus de la familia, cada una diferente. Y las platabandas en las fachadas, esas bandas de colores, o las azotellas, las azoteas, muy árabes, se ven mucho en Ollao, la ciudad cubista. Servían para secar cosas, higos, pescado, y como sitio para estar. Y la comida, claro. ¿No podemos saltarnos la cataplana de marisco? Buah, la cataplana y las sardinas asadas de Portimao. Los dulces, Don Rodrigos de Lagos, los de mazapán, los de algarroba. ¿Y el aguardiente de Madroño, de Monchique? Eso. Y las tradiciones, el corridiño, que es su baile típico, la cerámica pintada, los azulejos, la artesanía de palma, de mimbre. ¿Y las fiestas, claro? El carnaval, sobre todo el de Lulé, y la feria medieval de Silves, que recuerda ese pasado musulmán y cristiano. La naturaleza también tiene sus puntos únicos. El perro de agua portugués es de aquí. Sí, y están intentando reintroducir el lince ibérico, fíjate. En la Ría Formosa hay camaleones, el único sitio de Portugal. Y un montón de caballitos de mar. Y la vegetación supongo que variada, mucho. Desde la costa, con las dunas y marismas, al interior, el Barrocal, esa zona caliza, y luego la sierra, Monchique, Caldeirón, con alcornoques, encinas, algarrobos y parques naturales muy importantes, Ría Formosa y el del sudoeste alentejano y Costa Vicentina. Vale. Todo este desarrollo, sobre todo el turístico, trajo cosas buenas. Infraestructuras, aeropuerto, autovía, la universidad desde el 79. Pero me imagino que no todo es positivo. Pues no, claro, hay críticas. El impacto en el medio ambiente por tanta construcción en la costa es una. También se habla de si se pierde un poco la identidad cultural, ¿sabes? Por la masificación en verano, por depender tanto del sol y playa. Incluso hay quien nota una anglificación excesiva, que a veces choca hasta el propio turista portugués. Entendido. Entonces queda claro que el Algarve es complejo. Mucho más que sol y playa. Es historia antigua, una economía con varias caras, aunque el turismo pese mucho, una cultura propia y una naturaleza valiosa. Sí, una mezcla de tradición y modernidad. Y eso siempre trae retos, ¿no? Ambientales, culturales. Y eso nos deja con una pregunta final. Para darle una vuelta,
con esa dependencia del turismo y las presiones que genera. ¿Cómo podría el Algarve encontrar un equilibrio? Un equilibrio sostenible entre economía, cultura y medio ambiente en las próximas décadas. Ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos en este análisis.